una charla más. Proyecto LATAM, para quienes no nos conocen, nos presentamos formalmente. Proyecto LATAM es una plataforma de difusión de arquitectura contemporánea. Estamos con el foco puesto en la arquitectura contemporánea de América Latina. Somos independientes, es una plataforma que es como satelital a lo que es la academia, si bien la mayoría o todos nosotros damos clases en distintas universidades, nos parece que es interesante tener un espacio de encuentro que esté como afuera de la academia. La idea también es que sea como un poco experimental y buscar nuevos modos de abordar viejos temas, hablar de las cosas que tenemos en común, de nuestro vínculo con nuestro territorio, con nuestro paisaje. Como parte de nuestro programa de acción, nos parece interesante el concepto de acercar la mirada, no por dejar de lado otros referentes, sino justamente para poner en valor o conocer las arquitecturas que tenemos cerquitas que muchas veces la desconocemos, y como parte de nuestras actividades, ya saben que tenemos ciclo de charlas LATAM desde hace 5 años que lo estamos haciendo. Nos parece que la idea esta de conocernos cambia todo, ¿no? No, vos conoces al otro, empiezan a aparecer cosas como muy interesantes. Hoy vamos a recibir a un estudio colombiano más. El estudio es Ares, Arquitectura en Estudio. Está formado por Camilo Garavito, Natalia Heredia y Carlos Núñez. Hoy nos acompañan Carlos y Camilo, así que le mandamos un beso a Natalia. Nos pareció interesante porque ellos trabajan en multiescalar, ¿no? Es un estudio que tiene tanto arquitectura como diseño de interiores, entonces la idea de poner el foco desde la escala más chiquita a la escala más grande nos parecía muy interesante conversar con ellos. Después les dejamos bien toda la descripción del estudio. Por supuesto, el estudio ha participado en un montón de concursos, ha ganado muchas cosas, eh, tienen publicaciones. Después les vamos a dejar el link, les voy a mostrar acá, este, este libro divino que me regalaron ellos. Después les vamos a dejar el link para que lo puedan encontrar. Vamos a hacer una historia en Instagram para que lo puedan encontrar y conozcan un poco más de la obra. Bueno, sin más, bienvenidos Carlos, bienvenidos Camilo. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Silvina, gracias por la invitación. Gracias a todos por tomarse un rato para estar aquí con nosotros y escucharnos. Creo que para nosotros es un ejercicio muy, muy gratificante y muy bonito saber que hay gente que se interesa en escuchar y en ver lo que estamos trabajando en el estudio. Entonces, pues yo soy Camilo, él es Carlos, por si acaso para Hola, tenerlo claro. mucho Y gusto, Carlos Núñez. Bueno, sí, muchísimas gracias por esa invitación. Nosotros encantados de estar acá con ustedes hoy y queremos compartir un poquito pues, de nuestro trabajo. Muchas gracias al proyecto Latam y a Silvina por esta labor de difundir la arquitectura latinoamericana, que pues es pues, muy importante labor que ha estado haciendo durante ya 5 años. Y pues nada, muchas gracias. como decía Silvina en la introducción, somos un estudio que hace arquitectura y diseño interior y lo fundamos tres personas, Carlos, Natalia y yo. Natalia es arquitecta, nos conocimos los tres en la Universidad de los Andes acá en Bogotá. Natalia es arquitecta, pero ha desarrollado toda su carrera y su maestría en diseño de interiores. Entonces, por el lado de Natalia hemos estado desarrollando proyectos de interiorismo, mientras que por el lado de Carlos y mío, que nos hemos dedicado un poco más a la arquitectura, desarrollamos los proyectos de escalas tal vez un poco mayores. Y en ese sentido, la empresa ha montado dos líneas de trabajo. ARE, Arquitectura en Estudio, es a través de la cual desarrollamos los proyectos de arquitectura, e Interior Uno tiene su nombre propio y desarrolla su identidad propia, es la que lleva los proyectos de interiorismo. Somos un equipo joven, relativamente joven, creo que todavía me gusta decir que somos jóvenes, y los arquitectos que trabajan con nosotros funcionan tanto en el área de arquitectura o en el área de interiorismo. Hay algunos que están especializados en uno o en otro, pero nos parece muy interesante dentro de nuestro taller tener ese espacio formativo en el cual los arquitectos tienen acceso a estos distintos tipos de proyectos y pueden de alguna manera darse cuenta que el nivel de desarrollo técnico, el nivel de detalle al que llegamos, pues se trabaja de maneras paralelas tanto en uno como en otro tipo de proyectos. Em, el estudio, bueno, iniciamos hace 10 años.
buscando clientes, como arrancan los estudios normalmente, tal vez teniendo proyectos pequeños, alguna casa, alguna reforma, pero los concursos se volvieron una herramienta muy interesante para nosotros en cuanto a la manera de conseguir proyectos, ¿no? En Colombia la Sociedad Colombiana de Arquitectos tiene muy bien estructurada la manera de convocar a concursos, y muchos de los edificios públicos, ¿no? Arquitectura de soporte, como llamamos la charla de hoy, salen a concurso público a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de pronto otros concursos privados. Esto, pues nos gusta hacer énfasis en los concursos de arquitectura como un espacio para darle oportunidad a arquitectos jóvenes de mostrar lo que pueden hacer y lo que saben. A partir de concursos de arquitectura es que hemos nosotros prácticamente construido esta empresa, y lo que vamos a ver hoy son unos proyectos que han salido de esos concursos de arquitectura. Concursos a los que nos hemos presentado solos en algunos casos, pero muchos de ellos en asocio con otros estudios. Entonces, esta imagen que tenemos en la pantalla es simplemente una recopilación de nuestros tableros, que en este caso, ahora después de la pandemia y con todas las herramientas digitales que han surgido, pues hay mucha colaboración digital. Hemos hecho concursos con Opus, que es un estudio de arquitectura en Medellín, con Nómena, que es un estudio de arquitectura en Lima, y a través de todas estas herramientas digitales, pues se facilita mucho esa colaboración y esa co-creación. Creo que es importante también hacer énfasis en eso. Creo que el arquitecto hoy en día no es el genio incomprendido sentado en un rincón que lo sabe todo, sino por el contrario, cuanto más información compartimos, más nos alimentamos de los conocimientos de los arquitectos, de los ingenieros, en fin, concebimos la arquitectura como un oficio multidisciplinar, ¿no? Eso es parte también de nuestra filosofía. Y bueno, este es nuestro contexto, ¿no? Estamos en Proyecto LATAM, estamos en Latinoamérica, y creo que nos enfrentamos a unos retos muy similares en todas nuestras ciudades, ¿no? Unas ciudades que suelen tener unas discrepancias en términos socioeconómicos muy importantes, unas ciudades que suelen estar muy segregadas, ¿cierto? Ciudades que tal vez el espacio público no es tan generoso como podría serlo. Y eso es parte de las cosas que alimentan nuestro quehacer, el cómo hacer nuestras ciudades un mejor lugar para vivir, unas ciudades más incluyentes, unas ciudades que permitan que, independientemente del perfil socioeconómico de las condiciones de la población, podamos tener acceso a cierto tipo de servicios, a calidad en los espacios, a calidad en la arquitectura, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos, retos que vienen condicionados también de muchas maneras por lo económico, ¿cierto? En Latinoamérica los recursos no son tan abundantes y hay que protegerlos, sobre todo en este tipo de edificios públicos, que las inversiones vienen de los impuestos de los contribuyentes y que no son tan abundantes. Entonces, nuestra arquitectura de estos concursos se ha venido decantando tal vez a ejecución en lo más básico, ¿no? Hemos ido de alguna manera simplificando nuestros edificios o purificándolos, no sé qué adjetivo utilizar, pero al final lo que ustedes van a ver acá es una sucesión de proyectos que también por el contexto económico y por los retos que tenemos se han venido decantando en una arquitectura que entendemos nosotros que se ha clarificado a través de esa situación, ¿no? O sea, no necesariamente es negativo el hecho de tener recursos limitados, creo que al revés puede ser muy positivo porque te genera unos enfoques y unas aproximaciones a la arquitectura tal vez más transparentes y más sencillas. Y en ese sentido, pues nuestros proyectos de carácter público o de carácter de estas arquitecturas de soporte buscan generar este tipo de espacios, ¿no? Espacios intersticiales, espacios en que el espacio público de alguna manera permea el edificio. Hace poco estábamos en una charla en Lima, y un colega arquitecto, Rafa Zamora, nos dijo que él no encontraba nunca las entradas a nuestros edificios, y creo que yo lo tomamos como un piropo más que como una crítica, y creo que él lo decía como un piropo también, porque terminan siendo edificios que se recorren, edificios que se diluyen, ¿no? Y que no entiendes hasta dónde llega el espacio público y hasta dónde tienes el espacio privado de ese edificio, de esa arquitectura de soporte, de ese edificio de equipamiento. Eso es un esfuerzo que hacemos adrede, ¿no? Para generar estos espacios y para que sean permeables y sean utilizables pues por el general de la población. Ujú.
Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí quería entrar un tema y es que justamente el título de la charla le pusimos arquitectura de soporte. Eso viene de un curso que también estoy dando ahorita en los Andes, en octavo semestre, con un colega, Carlos Martínez, que justamente pues, nos invitaron a crear un nuevo curso y dijimos, pues creo que tenemos cosas que aportar sobre equipamientos. Y entonces empezamos a pensar un poco el nombre y lo que pensamos es, al final, pues la arquitectura colectiva o todos los edificios que nos soportan, de alguna forma, sean públicos o sean privados, son los que al final, digamos que cubren todo este espectro. Y un poquito a partir del hacer, o sea, ir haciendo proyectos, ir haciendo estos proyectos que hemos tenido la oportunidad de hacer, fuimos encontrando unos conceptos que empezaron a ser comunes en nuestra arquitectura colectiva. Entonces, aquí queremos hablar de tres conceptos que se empiezan a repetir en estos proyectos que vamos a ver. El primero es lo topográfico, el recorrido y la arquitectura urbana. Ya vamos a ver un poco conceptualmente de qué se trata cada uno de ellos. Cuando hablamos de lo topográfico, tenemos una definición de lo topográfico de Kenneth Frampton, en donde dice, la arquitectura topográfica puede ser entendida de diferentes maneras, como una comprensión compositiva de la implantación del proyecto, como un interés en la historia, cultura y materiales de un sitio específico, o como una conciencia de las limitaciones técnicas y oportunidades que un sitio puede implicar. Kenneth Frampton propuso una nueva perspectiva sobre el término topografía, cambiándolo del sentido geográfico de relieve de la superficie a una idea más amplia de la descripción del lugar, a la noción operativa de construcción del sitio. Entonces, para nosotros lo topográfico se refiere a eso. Eh, Colombia en general, pues Latinoamérica es un país, o sea, nosotros vivimos entre montañas. Esto es un dibujo muy lindo de Humboldt, es en Ecuador, pero digamos que nos aplica mucho de cómo el relieve y cómo los pisos térmicos empiezan a afectar todo, el paisaje hasta las plantas. Este es un grabado de Bogotá en 1820, donde no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar en Bogotá. Tenemos unos cerros muy presentes que son nuestro punto digamos, de guía, y nosotros siempre hemos vivido muy relacionados con las montañas. Entonces, y con esa orografía y con esa topografía que de alguna forma está siempre metido como en la conciencia que siempre hemos tenido. Entonces, cuando hablamos de lo topográfico, aquí hay dos imágenes que son realmente muy cerca, la de la izquierda de la Universidad de los Andes, que es donde estudiamos y donde pues, soy profesor, y este edificio es un edificio topográfico, como le entendemos, es un edificio de Daniel Bermúdez y Guillermo Bermúdez en la Universidad de los Andes, que es la entrada, que es el edificio Lleras, que para mí es un ejemplo de un edificio topográfico en donde todas estas escaleras tienen un edificio debajo y empiezan a albergar una cantidad de espacios y diferentes circulaciones. Y al otro lado, pues es una imagen de los cerros de Bogotá desde arriba, en donde es ese sentido del lugar, ¿no? Que nos empieza como a atar, como que ata los proyectos solamente a un lugar. Cuando hablamos del recorrido, nuestros edificios, nuestros proyectos que vamos a ver ahora, siempre están buscando diferentes formas de recorrer, ¿no? Espacios para circular, para permanecer, para encontrarse, circulaciones lentas donde pasan las cosas en los edificios. Aquí nos remitimos un poco Le Corbusier hablaba del promenade arquitectural, donde decía, esta casa, bueno, aquí está la casa Curuchet en la izquierda, que está en Argentina, bueno, todos la conocen, y el edificio en Harvard, donde dice, esta casa será pues algo así como un paseo arquitectónico. Entramos a continuación, el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros ojos, seguimos un itinerario, las perspectivas se desarrollan como una gran variedad, se juega con el flujo de la luz, iluminando los muros o creando las penumbras. Los huecos abren las perspectivas al exterior, donde se vuelve a encontrar la unidad arquitectónica. Entonces, eso es, vamos a ver, o sea, el recorrido de las diferentes formas de circular es algo que hemos desarrollado mucho y hemos trabajado muchísimo en nuestros proyectos. Y por último, el concepto de la arquitectura urbana. Jane Jacobs en La vida y muerte de las grandes ciudades estadounidenses habla mucho de los ojos sobre la calle. Entonces, un poco el contrapeso que queremos es que la realidad de la mayoría de nuestras ciudades, las expansiones de nuestras ciudades son estas, que son calles ciegas, ¿no? En donde están llenas de rejas por todo lado. Entonces, lastimosamente, la mayoría de las expansiones y de la periferia de nuestras ciudades es esta.
Entonces, nuestros edificios han tratado de hacer algo opuesto a esto, de generar esa relación urbana con frentes activos, espacios flexibles, ciudades seguras y volver a esos, digamos, esos primeros pisos de las ciudades tradicionales, de las ciudades, pues de la ciudad tradicional que, pues, que siempre hemos tenido, ¿no? Bueno, vamos a empezar con este Entonces, proyecto. yo creo que escogimos tres conceptos. Cuando organizamos el libro el año pasado, celebrando los 10 años del estudio, encontramos 10 conceptos que se repiten en nuestra arquitectura. No somos, bueno, yo no creo que seamos unos arquitectos con una incidencia teórica tan fuerte antes de trabajar. Ha sido una experiencia más de durar 10 años haciendo arquitectura y el año pasado nos tomamos un rato para pensar, oiga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y esto es lo que entendemos nosotros que se repite en nuestros proyectos. A mí eso me parece muy interesante porque no estamos forzando un discurso arquitectónico dentro de los edificios, sino al revés, haces el análisis, buscas unas soluciones físicas al espacio y luego te das cuenta que al final los problemas se repiten y las soluciones se parecen, ¿no? Entonces esos tres conceptos que mencionó Carlos se van a ver en estos proyectos que estamos presentando hoy. Lo topográfico, pues creo que el Supercalmanitas es demasiado evidente como para explicarlo, ¿no? La arquitectura, digamos, dándole frente a la ciudad, activando a la ciudad y el recorrido, ¿no? Entonces, va un poco la presentación a girar frente a esos tres conceptos. Supercae Manitas es un edificio ubicado en Bogotá, la capital de Colombia, la cordillera, el centro geográfico del país. Este es el mapa de Bogotá, en el cual a la derecha encuentran ustedes los cerros orientales, que son esos cerros que tenía Carlos en ese grabado, que es nuestro punto de referencia permanente en la ciudad. Hacia arriba está el norte, hacia abajo está el sur, y Ciudad Bolívar es una localidad que está ubicada en el sur de Bogotá, una localidad de origen informal completamente, con un déficit de espacios públicos impresionante, con unas problemáticas socioeconómicas y de violencia bastante intensas. Y el Supercade, bueno, la localidad tiene 800.000 habitantes, ¿no? Digamos, bueno, lo conocemos en Latinoamérica, ¿no? Es los fenómenos de las favelas en Brasil, de estos desarrollos en el extrarradio de las ciudades que tienen unas carencias muy importantes en todos los términos. Dentro de este tejido aparece el transmicable. Entonces, el transmicable es una solución que se piensa como una solución de transporte exclusivamente, en el cual yo voy a llegar y aterrizo con un sistema de cable para mejorar el transporte de la localidad. Básicamente lo que dicen es que la gente se está ahorrando en torno a 1 hora para poder bajar de las partes altas de la montaña a donde está el portal, o sea, en ese recorrido, ni siquiera faltando para terminar de conectar con el resto de la ciudad. Pero Transmicable es una solución de transporte que se estructura bajo una alcaldía, luego llega el siguiente alcalde y dice, venga, esta solución, ¿no? Que en un comienzo era una solución estrictamente de transporte, cuando aterriza dentro del tejido urbano, genera unos vacíos urbanos que se pueden utilizar para complementarlos en términos de equipamientos. Entonces, esto también me parece que es un ejercicio muy bonito en términos políticos, es que de dos tendencias políticas muy distintas que llegan y complementan sus proyectos y construyen ciudad. Eso no es tan común en Bogotá y es algo para resaltar. Entonces, en los lugares en donde se apoya el transmicable, sean las estaciones o sean las pilonas, se empiezan a generar unos equipamientos de unas escalas diversas, ¿no? Equipamientos más grandes, más pequeños, dependiendo de la posibilidad que tiene cada lote. Este que tenemos aquí arriba es el Supercade, que era el frente de una de las estaciones, es decir, era el proyecto probablemente más grande o uno de los más grandes de la intervención, y había otros proyectos muy pequeños de acupuntura urbana, digamos, que de alguna manera están ofreciéndole a esta localidad pues unos espacios públicos que no tenía anteriormente. Entonces, en término es hacer acupuntura urbana, aprovechar la infraestructura de transporte, complementarla con una infraestructura física de espacio público y luego pues empiezan las intervenciones en términos sociales para desarrollar el proyecto. ¿Qué es un Supercade? Supercade es un centro de servicios administrativos a la comunidad. Es decir,
es un espacio básicamente en el que la gente va a hacer trámites, ¿no? Le preguntaron a la gente qué quería en ese lugar y la gente dijo, queremos un superCADE. No me pregunten por qué, es un edificio, es un uso que pues es extraño, pero es lo que la gente sentía que necesitaba. Este es el contexto del que estamos hablando, este es el lote del superCADE, ¿no? Claramente con un contexto no muy consolidado. Y pues los retos del proyecto eran cómo relacionarse con la estructura de la estación del cable, ¿no? Eso es un edificio muy invasivo y pues de un carácter completamente distinto, y cómo aprovechar la topografía para hacer del edificio un espacio público. Entonces, de nuevo, hay unas carencias importantísimas en términos de espacio público. Lo que menos nos interesaba a nosotros probablemente en ese momento era hacer un edificio de centros de servicios para la comunidad. Queríamos hacer un núcleo, un lugar, un espacio en el cual pudiera ocurrir esto, ¿cierto? Tienes una topografía, tienes uno de los miradores más bonitos probablemente de la ciudad, y queríamos aprovecharlo. Entonces tenemos un edificio, ¿no? Que es esto que tenemos acá en la base, que es un híbrido, es un edificio que es un equipamiento, pero al mismo tiempo es un espacio público. Probablemente el espacio público sea incluso más importante que lo que es el edificio, y esto hoy en día es cómo se integra ese centro de servicios a la comunidad dentro de ese tejido, del tejido urbano. Entonces, la aproximación proyectual fue muy sencilla. Tenemos un terreno, ¿no? Que es muy inclinado. Lo que hacemos es generar unas terrazas habitables, ¿no? Debajo de esas terrazas, pues tengo los espacios habitables que albergan los distintos usos del edificio. Hay un volumen que se posa sobre esas terrazas habitables porque queríamos dar cierta imagen de institucionalidad, ¿no? Cierta escala de institucionalidad, pero en las cubiertas de todos esos elementos pues se plantea un espacio público continuo y utilizable, y esto es lo que queda, ¿no? Un espacio público extruido que funciona en distintos niveles, al cual accedo por la parte superior. Digamos, en la parte superior tengo una cubierta útil, luego bajo un nivel y tengo mi acceso al edificio en el piso 3, digamos, interno del edificio, y voy bajando y encuentro los distintos espacios de atención. También se planteó pues como una planta libre, porque creíamos que, claro, hoy en día yo creo que necesito un espacio para ir a hacer trámites para pagar mi recibo de la luz y el agua, pero en 10 años probablemente no tenga que ir a hacer eso, entonces queremos un espacio que se pueda utilizar para muchas cosas. Esta es la imagen del Superca de hoy. La materialidad que ustedes ven pues es una materialidad austera, es una materialidad robusta, ¿no? Siempre estuvo la preocupación de qué tanto iba a durar este edificio. Va funcionando divinamente, se ha vuelto en el centro de la comunidad. Las madres comunitarias vienen y aprenden a montar en bicicleta y hacen yoga en la cubierta. El primer piso se convirtió en el centro de la manzana del cuidado, es decir, se ha vuelto un espacio de reunión de la comunidad a través de un ejercicio arquitectónico muy sencillo en términos de ofrecer un espacio público de calidad con distintos tipos de relaciones con el exterior, con distintas escalas, ¿no? Con distintas maneras de verlo, ver hacia arriba, ver hacia la ciudad, graderías para obras de teatro exteriores, en fin, un poco generar una infraestructura en la cual pueda ocurrir la vida de la gente. Mm, Creo que en resumen eso puede ser el Supercade. No creo que valga la pena entrar en detalle de cómo funciona. Son unos módulos en un espacio abierto. Lo que les digo, nos interesaba que fuera flexible, porque dentro de 10 años esto puede ser cualquier cosa al interior. Eh, y esto es como se posa en el entorno urbano. Eh, es un edificio que la verdad para nosotros es muy querido porque la comunidad lo ha recibido muy bien. Estos muros que teníamos aquí al lateral, los muros de hormigón, pensamos que iban a ser los espacios de los grafitis, y el edificio lleva ya no sé cuántos años, por ahí ¿hace cuánto salimos de la pandemia? 6. Algo así. El tiempo es relativo después de la pandemia, pero el edificio no lo han tocado y la comunidad lo quiere mucho, y creo que eso habla muy bien del impacto que ha Y ha sido tenido. además un detonante de desarrollo enorme. O sea, si ustedes ven la primera foto que teníamos, estaba esta casa que solo tenía 2 pisos, estaba pues en un estado bastante precario, y digamos el desarrollo que ha traído el cable y este edificio pues ha sido enorme para la comunidad, andenes, espacio público, toda una intervención alrededor de este edificio pues que ha sido impresionante. Em, este segundo proyecto fue también un concurso público. Este es un CEFE, Centro de la Felicidad. Es un centro deportivo y cultural, digamos, muy similar a los CESC de Brasil,
y esto es parte de hay 6 CEFES en Bogotá, impulsados por la alcaldía anterior. Esto fue un concurso que hicimos con Opus, esos, amigos de Medellín, y es de nuevo en Bogotá. Ahora estamos en la parte noroccidental de Bogotá, eh, en una zona que es muy particular porque es una zona, es la base de una colina en donde al occidente de la colina hay una zona, digamos, que suba, que es de una condición social muy diferente a lo que pasa al oriente, ¿no? Entonces casi que este CEFE se encuentra, bueno, al sur hay un club, y este CEFE se encuentra en un parque público, que se llama el Parque del Indio o el Parque de las Cometas, y termina siendo como un articulador de dos zonas geográficas que están, digamos, bastante fragmentadas, porque los de un lado normalmente no les interesa mucho verse con los del otro lado. Entonces aparece este equipamiento como ese integrador, ¿no? Complementando ese parque. Ahí están un poco las imágenes de estas dos zonas, que son bien diferentes, y el CEFE en la mitad. Entonces, esta es la vista del CEFE, esta es la vista desde el CEFE. Es un sitio lindísimo, es un sitio de memoria. Han encontrado ahí vestigios indígenas, y es un sitio, digamos, muy especial en la mitad de esta gran urbe. Ahí esta es la vista del Nevado del Ruiz, que es un nevado que está a 600 kilómetros de Bogotá, pero a veces en los amaneceres se ve desde este sitio. Y ahí había un tema muy complejo, y era pues cómo esto es un proyecto con un programa muy grande, son 11.000 metros cuadrados, canchas, piscinas, ¿no? Y entonces, además, teníamos dos lotes separados, por un tubo del acueducto que no se podía tocar. Entonces, un poco la pregunta era cómo proyectamos un edificio con un programa tan grande en la mitad de un parque, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven el sitio, ¿no? Ya con el proyecto hecho, aquí hay una vía que está en construcción. Entonces ahí un poco la respuesta era, pues el proyecto, el edificio debe ser parte del parque, ¿sí? Y debe complementar el parque en sus usos, pero también en su espacialidad. Entonces, ahí lo que empezamos es que pues hay una topografía inclinada con dos lotes desconectados. El edificio genera una nueva topografía. De nuevo, todas las cubiertas de este edificio son útiles, 100% de las cubiertas son útiles, son públicas, y el parque continúa sobre los edificios, ¿no? En donde, dentro de esos pliegues, se mete el programa y se alberga. Entonces, un poco estos son los dibujos del proceso de diseño. Entonces, si ustedes ven el edificio de arriba, alberga todo el programa deportivo que se relaciona con el parque, ¿no? En donde toda esa cubierta se vuelve un parque público, y el edificio de abajo alberga el programa cultural, que también hay una continuidad con el espacio público, dando frente a la calle. Como les decía, son dos edificios porque están separados o sea, no se pueden unir, y están conectados con un puente. Aquí se ve un poco pues esa axonometría. Y esta es la planta. Lo que se quería era que el edificio, pues, al final es un edificio muy grande, como les decía, con un programa muy grande, pero pues todas sus superficies casi que se recupera, con la cubierta, el área que ocupa el edificio del parque. Entonces, en corte, acá ustedes pueden ver cómo en corte funciona. Este es un edificio que se va escalonando y se va, digamos, adaptando al terreno y a los caminos del parque. Por eso los caminos del parque son preexistentes. El parque ya estaba hecho cuando llegamos al edificio, y cómo pues el edificio se va dando frente a la ciudad, la parte cultural, y relacionado la parte deportiva hacia el parque. Entonces el edificio desde arriba, desde el parque desaparece, ¿no? Dando una continuidad en su cubierta hacia el parque, y desde abajo eh, eh, se da un frente urbano, ¿no? O sea, un frente institucional que enmarca esa visual desde la avenida de abajo, y marca la presencia del edificio. Entonces hay como esas dos relaciones. Es muy diferente verlo desde el parque a verlo desde la ciudad, ¿no? Entonces este edificio, digamos que básicamente se arma, o sea, partiendo de esa topografía, se arma el recorrido a partir de un itinerario de paisaje, lo llamamos en el concurso nosotros, estos son dibujos del concurso. Es como el edificio se va recorriendo siempre
enmarcando el paisaje, o sea, siempre viendo el paisaje de la ciudad. Entonces, aquí están como estos pasos que se empiezan a reflejar. Si ustedes ven acá en corte, digamos, uno arranca desde arriba y va recorriendo el edificio hacia la parte de abajo, empezando con esta continuidad del parque que les mostramos ahorita. Acá hay como, hay una grieta, un pasaje público. Bueno, este es el mirador, que es ese parque que les mostrábamos hacia la ciudad. Luego nos metemos al edificio. Esto es un pasaje público en donde uno, cuando está arriba y veo ese parque, nunca me imagino que debajo hay piscinas y que hay canchas. O sea, es difícil de pensar que hay eso. Después yo me meto acá en este pasaje público y tengo este espacio, de nuevo enfocando la vista a la ciudad, con las piscinas a un lado y en la cancha de polideportivo al otro lado. Y eso es un paso totalmente público. Eh, Acá cruzo el puente, este es el puente que une un edificio con el otro y ya se empieza a reflejar, digamos, a revelar el edificio con su parte muy institucional y muy, digamos, como esa presencia como muy atemporal. Entonces ese puente, acá de nuevo ese es el sitio donde se conectan los dos edificios, el cultural deportivo, enfocando de nuevo la vista. Eh, y llego a la parte de abajo en donde en un futuro se construirá el acceso al edificio, porque el acceso al edificio todavía no se ha construido. O sea, aquí falta construir unas zonas de accesos. Por ahora hicieron unas cosas temporales que están en la zona de abajo. Y en este edificio hay una cosa muy importante, que es lo que decía Camilo, y es la parte tectónica. O sea, los edificios públicos, pues en Colombia y en nuestro contexto, deben ser, pues a nuestra modo de ver, en lo que hemos aprendido un poquito en esta experiencia, deben estar muy a lo mínimo necesario, ¿no? Porque pues al final tienen que encontrarse contra muchos temas presupuestales, o sea, hay muchos inconvenientes a lo largo del proceso. Entonces, este edificio es estructura, básicamente. Entonces, la estructura de este edificio, ¿sí? Es un edificio muy tectónico, tanto el de abajo, que es metálico, el cultural, como el de arriba, que es en concreto, ¿no? Eh, Actúa de muchas formas, o sea, contiene el programa, ¿no? Es la envolvente y además enmarca el paisaje, ¿no? Solo con ese elemento estructural, casi que este edificio tiene estructura y ventanas, ¿no? Al final no tiene nada más, ¿no? No tiene acabados, ¿no? Y eso pasa en este edificio de arriba, que aquí vemos esas imágenes de cómo se enmarca la vista y cómo se enmarca la direccionalidad con estas costillas. Estas vigas tienen 2 metros de altura de concreto postensado. Estos son unas luces de 32 metros de altura, de largo, perdón, donde están las piscinas y las canchas. Y aquí está la planta, ¿no? Se generan estos grandes pórticos que permiten esas grandes luces y enmarca siempre la vista lejana. Esta es la grieta, el pasaje de la mitad, y pues el edificio está enterrado hacia atrás. Lo que ustedes ven entonces es muro de contención hacia atrás con todos los servicios. Es una planta muy sencilla. Y estas pues son como el espacio que generan. Eh, Luego el edificio cultural funciona igual, o sea, funciona como una envolvente, en este caso metálico. Quisimos hacer como esas dos, o sea, que se muestra muy bien que son usos diferentes del mismo concepto, ¿no? De nuevo, esta cáscara estructural que permite flexibilidad al interior de este proyecto. Bueno, creo que nos toca acelerar un tris viendo el reloj, pero pasamos por el Supercade, que es un edificio una tipología y un uso, el CEFE, que es un edificio cultural y deportivo. Esto es un colegio que presentamos, que desarrollamos con Nómena, unos amigos que tienen su estudio en Lima. El colegio se llama Lucila Rubio de la Verde. De nuevo, volvemos a Bogotá. Este queda en la parte occidental de Bogotá, cerca del aeropuerto. En la parte del occidente de la ciudad está el río Bogotá, digamos que es uno de los referentes geográficos más importantes que tenemos en la ciudad. Bueno, aquí está girada la planta. Pero entonces, ¿cuál es nuestro contexto? Es parte de un plan parcial, ¿cierto? En el cual tenemos este tipo de arquitectura, ¿no? Estas torres, y tenemos un entorno geográfico muy particular definido por el río. Entonces, tenemos en la parte superior, digamos, de estas imágenes está el río Bogotá, en la parte inferior de estas imágenes está el humedal El Jaboque, ¿cierto? Entonces tengo yo dos cuerpos de agua que son una referencia muy importante dentro del diseño del edificio,
y estoy embebido dentro de un contexto urbano que es un plan parcial muy definido. Entonces, ¿qué hicimos o cómo nos aproximamos al proyecto? Pues la primera intención arquitectónica era paramentar, ¿no? Paramentar, generar frentes activos, lo que estamos hablando, activar la ciudad y de alguna manera conectar el humedal y el río Bogotá. O sea, que esa presencia de esos dos cuerpos de agua se sintiera en el desarrollo del edificio. Aquí se ve, ¿no? Claramente, pues la imagen, esto la estamos tomando desde el humedal y en la parte posterior veo el trazado del río. Esto es nuestro plan parcial o el urbanismo que plantea ese plan parcial y aquí está el lote de la sesión educativa que dejaba el plan parcial. Esta es la fachada hacia el río Bogotá. Entonces, mientras yo veo un edificio, digamos, permeable o de alguna manera más abierto en términos formales hacia el humedal, frente al río Bogotá tengo una fachada, digamos, más lineal y más sólida con unas horadaciones que nos permiten esa relación pasante entre el humedal y el río. Eh, entonces, Colegio El Porvenir, ¿cómo funciona? Tenemos un claustro en el primer piso frente al tejido urbano, ubicamos todos los espacios más públicos. Nos referimos a eso, a el auditorio, el comedor, en el segundo piso de esto la biblioteca, es decir, los espacios que yo puedo prestar a la comunidad y que puedo utilizar la comunidad en los días en los que no se está utilizando el colegio, les damos frente hacia el tejido urbano y con eso podemos plantear la posibilidad de que en algún momento el edificio funcione de distintas maneras. La cancha también está muy cerca al acceso y yo puedo tener esos distintos niveles de control para activar el edificio. Y luego en la medida en la que voy subiendo, pues la que sube es esta barra de salones, que si ustedes ven acá en la planta, yo tengo estas zonas achuradas en un gris más oscuro, que son nuestros espacios de extensión. Algunos tienen doble altura, son espacios en los cuales los estudiantes pueden salir a tener clase en el exterior. Todos estos espacios que tenemos acá son espacios comunes, entendemos nosotros en términos educativos que ahí es donde ocurre lo más importante, ¿no? Esas relaciones informales, no necesariamente voy yo al colegio a estar dentro del aula de la clase, al revés, creo que lo que más forma es lo que ocurre en todos esos otros espacios. Entonces, esta es la estrategia, multiplicar el suelo, ¿no? Necesitamos áreas recreativas, muchas veces estos lotes son demasiado estrechos para lo que pide el programa. Este era un colegio muy grande y estamos utilizando las cubiertas para multiplicar el suelo, para generar estas áreas de estar con distintas características, el auditorio al aire libre, la escalinata, unos lugares de pronto más íntimos. O sea, no todos los niños funcionan igual en los mismos tipos de espacios. La idea es generarlo de manera diversa para poder garantizar esas opciones de desarrollo también diversas. Y esto, en términos formales, es como se ve el edificio. La materialidad, pues también la ven ustedes, ladrillo, que es muy típico en Bogotá, que es muy fácil de mantener, que tiene unos costos muy, muy controlados, concreto. Y tenemos esta fachada que es fachada perforada en metálica, que nos da, digamos, algún tipo de identidad. El letrero, quiero decir que no lo diseñamos nosotros, pero la alcaldía se emocionó mucho con el edificio y entonces había que hacer un poco de alarde de que era el edificio bandera de la alcaldía. Tenemos nuestros problemas con la señalización, pero eso es un disclaimer con mucho cariño. Este es el colegio Lucila Rubio de la Verde. A mí esta foto me gusta mucho porque ve vamos, es un edificio muy sencillo en términos de su funcionamiento, pero de alguna manera esa complejidad espacial le da diversidad, le da riqueza y cuando vamos al colegio también siempre es muy agradable porque los niños viven muy contentos. La única queja que he recibido es que no tiene piscina, pero él no estaba en el programa y no tenían con qué mantenerla. No sé si me queda algo con este. No, pues el corte es muy interesante porque muestra como esa riqueza espacial que genera además lo que pasa arriba en lo que pasa en los espacios interiores, ¿no? Y acá hay una cosa importante y es el tema del primer piso, que ya lo Sí, mencionaba Camilo, que son esos espacios o sea, los equipamientos, los colegios en Bogotá duran las jornadas hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces quedan esos espacios libres para el resto del día, entonces, ¿quién los usa? Entonces, un poco la estrategia es, esos espacios, los equipamientos deben ser espacios que sean multiusos para diferentes personas, entonces tenemos esos espacios que usa la comunidad, ya vamos a mirar acá,
todos estos frentes que son el auditorio, el comedor, que los usa la comunidad vecina para diferentes eventos y sí ha pasado, porque estuve hace poquito allá y la rectora me dijo que lo alquilan y lo prestan para fiestas de 15 años, bueno, lo que sea, ¿no? Hay muchos eventos que pasan ahí. Culturales también, Sí. hay otros eventos. Bueno, lo que les decía de la materialidad, a mí me parece muy importante hacer énfasis en esos temas. A veces, cuando empezamos a hacer este tipo de proyectos, la materialidad era un tema, sí, yo creo que aceleremos y no, pero pues cuando los vemos, no necesito yo hacer grandes alardes en términos de interiorismo, por eso Natalia no está aquí hoy en la charla, porque estos edificios no lo permiten, el presupuesto no lo permite y cuando llegas a la obra es lo primero que te corta el constructor porque no le va a alcanzar el dinero. Entonces buscamos esas riquezas espaciales y esas interrelaciones de otra manera. Ujú. Y para terminar, que creo que nos pasamos un poco de tiempo, Silvina y equipo, está el Hospital Tatamá. Este es un edificio colectivo privado, un concurso, este no está construido, un concurso que nos ganamos y está en construcción con Opus, también de Medellín, ARE, pues nosotros y Avalar, que es otra empresa de Bogotá. Eh, este hospital queda en Pereira, en el eje cafetero al occidente de Colombia, una condición bien diferente, eh, a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Eh, ahí tenemos digamos, unas referencias. O sea, el reto era cómo diseñar un hospital humano, innovador y sostenible referente del país, eh, resaltando los intereses de las entidades promotoras, que son varias entidades promotoras locales. O sea, finalmente esto es eh, una iniciativa de la sociedad civil, que es la Fundación Tatamá, que se alió con la Fundación Santa Fe de Bogotá y otras fundaciones muy importantes del país para hacer este hospital en ese sector, y cómo reinterpretar los valores del paisaje cultural cafetero, que es un sitio muy importante, vamos, para la sociedad. Eh, aquí hablamos de un poco del tema de la sostenibilidad, cómo, o sea, cómo la sostenibilidad, según en el 2002, cómo la sostenibilidad fuerte debe ser basada en la naturaleza y cómo entre la sociedad y la naturaleza está la cultura, ¿no? Entonces, digamos que eso parte, un tema que es conceptualmente muy importante. ¿Cómo ponemos esto acá? Ya. Eh, Decíamos que, a ver, esta zona es patrimonio UNESCO, el paisaje cultural cafetero, y el geógrafo Carl Sawyer define en 1925 el paisaje cultural como el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural, donde la cultura es el agente, la naturaleza el medio y el paisaje cultural es el resultado. Esto no sé, ya, listo. En este sitio hay un espíritu del lugar y hay una identidad de unos valores culturales muy fuertes, ¿no? Y siendo esto una iniciativa civil, de la sociedad civil, pues más aún. Entonces, hay ya unos elementos de la arquitectura tradicional cafetera, que han solucionado esos temas de sostenibilidad del clima. Hay un clima muy especial en esta zona, es un clima muy húmedo, pero es un clima que permite estrategias pasivas de sostenibilidad como voladizos, balcones, corredores, ¿no? Y empiezan a entender que en estos sitios la arquitectura y el paisaje se vuelven uno solo. Los espacios intermedios se vuelven espacios muy importantes, los patios, ¿no? Todo este tipo de relaciones espaciales y de soluciones pasivas al clima pues son muy propias de este lugar. Y por otro lado tenemos la reflexión de la evolución de la tipología hospitalaria, como durante mucho tiempo los hospitales han evolucionado, pues desde el 1500 hasta ahora, han hecho una evolución muy funcional, ¿sí? Eh, pero un poco la pregunta era, pues, ¿cómo nos imaginamos los hospitales del futuro? Entonces, pues el salud viene del latín salus, que se remite al adjetivo latino salvus, que significa entero, intacto, donde la idea de salud tiene que ver con integridad, orden. Y hospital viene de hospitale, que es habitación para huéspedes. Entonces de ahí salía, bueno, ¿cómo nos imaginamos el hospital del futuro? Entonces, un hospital que esté basado en la prevención y el bienestar, que genere espacios con empatía y que sea sostenible.
Entonces, un hospital que sea un hospital permeable, este proyecto genera espacios públicos para la gente. Entonces, si vemos acá, este es un hospital que no tiene rejas, o sea, que no tiene muros, sino que genera un gran espacio público para la gente, no solamente para la gente que está usando un hospital, ¿sí? Eh, Estos espacios públicos además generan felicidad y empatía para los visitantes y para los colaboradores. La gente cuando va a un hospital está sujeta a mucho estrés, la gente que trabaja en un hospital está sujeta a mucho estrés y generar estos espacios con la vegetación, con tanta empatía, pues es un aporte muy importante para visitantes y colaboradores y también para pacientes. Entonces, digamos que todo el tema de la vegetación y el tema del lugar, ¿no? Hace parte de la terapéutico y de la sanación de los pacientes. Esa es una imagen de los espacios de quimioterapia con estas terrazas y con ese tema de la vegetación. Eh, lo mismo estos espacios para los trabajadores, ¿sí? Y conceptualmente, pues este proyecto parte de dos cosas muy sencillas, ¿no? Y es la topografía, que es muy suave de estas colinas del eje cafetero, ¿no? Y la casa cafetera. Entonces, al final, el lote tiene una diferencia de nivel de 8 metros y lo que hacemos es que aprovechamos, estamos al lado de un parque, de una sesión pública, y lo que hacemos es que extendemos esa sesión pública, generamos una topografía artificial y casi que encima ponemos una casa cafetera, lo que estamos haciendo básicamente. Entonces, aquí hay un GIF que funciona. Uy, perdón. Sí, ahí está. Ah, ahí está. Entonces ahí está. En la topografía inclinadas se extiende y se genera una topografía artificial. Esta topografía se permea generando unos patios y dando una conexión entre la parte alta y baja del lote. En ese basamento está todo lo hospitalario pesado, ¿no? Digamos, y encima se pone la casa que se habita, donde están los espacios terapéuticos y de sanación. Entonces acá está clarísimo, ¿no? Como la colina que alberga urgencias, cuidados intensivos, cirugía, todo el hospitalario. Luego ese parque, que es ese parque público, ¿no? Para todo el mundo. Y luego la casa, que es la sanación, ¿no? Las habitaciones de los pacientes. Acá se ve pues lo que les mostraba ahorita, ese pasaje público y la entrada, la parte de arriba y el hospital, digamos, pesado en la parte de abajo. En el corte se entiende muy bien cómo tenemos eh, iluminación natural y vegetación para todos los espacios, o sea, porque muchas veces en los hospitales hay espacios que no tienen, la gente no sabe si es de día o de noche. Aquí este proyecto lo que permite es que es para todo el mundo, ¿no? O sea, no solamente para el business, sino para todo el mundo pasa eso. Estas son las plantas, no voy a detenerme acá, porque estas son las plantas de funcionamiento del proyecto. La planta del parque público y a la derecha la planta de hospitalización. Y pues cómo este proyecto reinterpreta de manera contemporánea elementos tradicionales de la arquitectura cafetera, como las columnas, los aleros, los balcones, los patios, los pasillos, los espacios intermedios, que son esos elementos propios que la gente hace que se apropien del sitio. ¿No? Acá se ve ese parque y ese espacio con esos jardines que empiezan a aparecer repartidos de todas formas para los pacientes. Esta es la parte de abajo, que es la entrada de urgencias, en el patio, el patio nuevo, los jardines sanadores, ahí están presentes los balcones, los corredores, todos estos espacios tradicionales reinterpretados de manera contemporánea. En todas las habitaciones está presente siempre eso, ¿no? El exterior, el tema de sostenibilidad. Este edificio tiene eh, el 30% del edificio, solamente el 30% del edificio tiene aire acondicionado, el resto, el 70% del edificio es ventilado naturalmente y tiene, digamos, pues
toda una serie de estrategias de sostenibilidad. Esos datos para un edificio, para un hospital, no son comunes, ¿no? Mm. O sea, en este tipo de uso del control del aire es fundamental. Hicimos un esfuerzo enorme en términos de diseño para lograr ese tipo de, ese nivel de, pues de ventilación natural en todos los espacios. Y bueno, para terminar, hay una frase que nos gustó mucho y nos inspiró desde el concurso que era de One Shoe, el premio Pritzker del 2012, que decía, para mí cualquier tipo de arquitectura, sea cual fuere su función, es una casa. Solo proyecto casas, no arquitectura. Las casas son sencillas, siempre mantienen una relación interesante con la verdadera existencia, con la vida. Y aquí al final tenemos un Si video corto quieren, de este proyecto que podemos dura dejar como un para el, minuto. Bueno, era el cierre. era el cierre, sí. Me gustaría como que se animen a hacer preguntas porque la verdad la charla me pareció súper linda y me quedo, vamos como de atrás para adelante, pero me gustó mucho la última reflexión, ¿no? La idea de la casa, porque finalmente es cierto que en un punto todo es una casa, porque el lugar en el que trabajas, el lugar en el que sanas, donde uno quiere estar mejor que en su propia casa, ¿no? Entonces, si en el lugar en el que vos estás lo sentís como tu casa, lograr eso es maravilloso. Y pensando en un espacio de sanación, que es el gran reclamo de quienes están internados, ¿no? Siempre todos lo quieren es irse a su casa, me quiero ir a mi casa. Entonces, poder transformar ese espacio en una casa y tomar, además, la casa cafetera como esa tipología para inspirarse, me parece, desde lo simbólico, me parece muy potente. La verdad, me parece muy, muy lindo, chicos. Los felicito. Esa parte me pareció como muy emotiva. La verdad, me pareció muy linda. Ese es un proyecto muy lindo, como decía Carlos, los recursos del proyecto se están consiguiendo a partir de la gente local, ¿no? Fundaciones locales. Cuando ganamos el concurso, una señora que hacía parte de la Fundación Tatamá vino y me dijo, yo quiero ir a morirme allá. Mm, Y qué pues fuerte. yo le dije, no, no tienes que ir a morirte allá. Le dije, para eso. Y me dijo, está bien, me quiero enfermar un poquito y luego me voy para mi casa. Sí, sí, sí. Pero sí creo que se Mm. amarra mucho a lo que estás hablando, Silvina, Mm, de la arquitectura. Esto es lo lindo de esta profesión, ¿no? Lo lindo y lo retador también, porque tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas. Si lo haces bien, bueno, somos muy felices. Si lo haces mal, te odian para toda la vida, ¿no? Entonces sí creo que hay que entender también nuestra profesión con ese nivel de responsabilidad. Hay, claro, mucha experimentación, mucho arte, mucha subjetividad, pero en el otro sentido también hay mucha responsabilidad frente a al impacto que tienes en la vida de sus habitantes. 100%. Ya lo decía mi querido Richard Neutra, cuando vos te vas y cobras tus honorarios y te retiras de la obra, ahí adentro queda gente que está viviendo, ¿no? Así Y es. vos podés hacer de eso una experiencia maravillosa
podés arruinarles la vida, porque el arquitecto una vez que cobra sus horarios, se fue, y el que habita ese espacio es el que finalmente lo sufre o lo disfruta. De acuerdo. Yo tengo una pregunta, Dale, bueno, Sam. en principio les agradezco la charla, la verdad que estuvo muy lindo ver el trabajo de ustedes. Es un trabajo, como decía, sí, al principio de una escala que realmente contrasta con todas las urbanizaciones donde estuvieron trabajando, ¿no? Eh, y está bien eso de la escala, porque la verdad que ver ese contraste en muchos casos hasta trata de dialogar y trata de alguna manera, poder entrar en relación con esos lugares que, bueno, que por ahí ustedes no tuvieron ninguna responsabilidad de intervención, o hay ya una arquitectura preexistente, o hay una cultura arquitectónica que es del lugar que, bueno, que uno trata de relacionarse, ¿no? Eh, Eso se ve, creo que en toda Latinoamérica. Pero la pregunta que les hago es, ¿cuál fue lo más trabajoso en esto que cuentan de lo topográfico, ¿no? En que se resistió a lo arquitectónico, que uno está buscando, ¿no? En el sitio, en el lugar, en el contexto de sus proyectos, ¿no? De todos estos proyectos que estuvieron mostrando. A ver, o sea, yo creo que siempre hemos tratado de buscar, o sea, casi que lo del tema de lo topográfico ha surgido de cómo los edificios deberían generar más de lo que el programa pide, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho, y nos están pidiendo un equipamiento, hagamos que el equipamiento dé más, ¿no? Entonces, en el caso de Supercade empieza que tenemos que generar, o sea, oiga, no vamos a hacer un edificio acá, hagamos espacio público porque el sitio pide a gritos espacio público, pero además tenemos esa condición de diferencia de nivel. En el caso del colegio, es una topografía plana y lo que estamos haciendo es que el edificio genera una topografía artificial, ¿no? Para generar también ese tema adicional. Eh, ¿Cuál sería lo más difícil? Yo, Pucha, bueno, no sé, o sea, frente a lo topográfico, creo que es que sale del estómago, ¿no? mm, Porque somos de acá y lo que decía Carlos, esas primeras imágenes, o sea, casi que para nosotros las escaleras, ¿no? Las rampas, las cubiertas transitables son lo natural, ¿no? Tal vez sí nuestra educación, bueno, la foto del edificio Lleras, por ahí entrábamos a la universidad todos los días, sí, ¿no? Entonces se vuelve algo muy cotidiano. Y frente a lo difícil de estos proyectos, más que difícil, por ejemplo, a mí personalmente, para mí esta experiencia de 10 años en esta empresa, trabajando acá, en estos contextos latinoamericanos, ha sido un poco desintoxicar el cuerpo de lo que aprendí trabajando fuera, ¿no? Yo estuve viviendo 5 años en España y 5 años en Inglaterra, trabajando en el estudio de Norman Foster, y entonces aprendes que la arquitectura es algo, ¿no? Tienes en la cabeza que es perfecto y que es impecable y que tal vez los recursos son ilimitados y que todo encaja y todo funciona y que las tolerancias se miden en milímetros en la obra, y llegas a Latinoamérica y te das cuenta que claramente no, ¿cierto? Que los recursos son limitados, que las equivocaciones en obra, si no llegan más, a las decenas de centímetros, estamos de buenas. Los materiales son otros, el ejercicio es más artesanal. Entonces, para mí, digamos, lo más retador fue cuando arranca este proceso, desaprender de alguna manera y empezar a ver esto no con los ojos de quien quiere más, o sea, los arquitectos quisiéramos un presupuesto ilimitado para hacer no sé qué, sino al revés. El hecho de tener esas limitaciones te incentiva a generar unas soluciones distintas, creativas, de pronto más simples, más fáciles de ejecutar y al final más cercanas al corazón también, ¿no? Y más agradecidas cuando intervienes estos sitios en los cuales hay tantas necesidades. Es muy agradecida a la profesión, tienes un impacto muy fuerte en mm, el entorno y por eso hacemos tanto énfasis en que nuestra arquitectura tiene que darle cara a la ciudad, ¿no? No puedes simplemente esconderte y hacer algo muy lindo detrás de unos muros mm, infranqueables, sino al revés, o sea, la arquitectura debería ser para que nos encontremos todos, ¿no? Entonces, más que difícil, para mí ha sido como lo más impactante y lo más satisfactorio ese proceso de trabajo de estos proyectos. sí, 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 de acuerdo. Interesante esto de la desintoxicación
del Atlántico Norte sería, no sé cómo llamarla, la arquitectura, viste, que uno está todo el tiempo como de alguna manera eh, por ahí consumiendo más que haciendo, ¿no? Digamos, muy Sí, interesante. se hace esa arquitectura, la viví en carne propia y cuando tienes los medios, cuando tienes el cliente, cuando tienes el nombre, tienen que alinearse todos los astros para que tres o cuatro personas en este planeta puedan liderar esos procesos. Los demás, ¿no? Hacemos otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa, alguna vez en algún proyecto que estábamos haciendo en España, que estaba Ricardo Legorreta, no lo olvidaré nunca, él decía, yo tengo la suerte de ser, y ponía entre comillas, ¿no? Un arquitecto estrella y hacer proyectos, ¿no? Mediáticos, pero los verdaderamente importantes son todos los demás, que son los que construyen la ciudad y el día a día Mm. de la mayoría de las personas, ¿no? Y esa es una reflexión muy bonita de un personaje que también era muy, muy, muy lindo y muy entrañable y muy sabio. Sí, tal cual, es así. Me parece genial además esta, como interés de, porque llegas a esa arquitectura participando en concursos, ¿no? El concurso es el que te abre la puerta, obviamente el último ejemplo es privado, pero la mayoría son concursos públicos que te permiten hacer ciudad. Y eso es algo que hemos hablado con otros arquitectos colombianos, que acá un poco nos da mucha envidia, las puertas que abren los concursos eh, a estudios de distintas generaciones, ¿no? Los estudios más grandes colombianos ahora arrancaron haciendo concursos y eso es algo que me parece muy lindo de la práctica profesional en Colombia. Sí, al final eso lo hablábamos también hace poco con, 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 creo que era con Daniel Bonilla, que hablábamos que, claro, esa oportunidad, digamos, y la relevancia de la arquitectura colombiana en este momento se empieza a dar por los oficios públicos que han empezado a ser resultados de concursos, pero por Sí, otro lado, la obra pública es complicadísima, o sea, porque la obra pública tiene mil enemigos y digamos, mil cosas que pasar para llegar, ¿no? La interventoría, el presupuesto, las entes reguladores, hay una cantidad de temas complicadísimos, entonces toca ir siempre como luchando, ¿no? Y hay veces salen mal las cosas, ¿no? O sea, no siempre salen bien, siempre salen sí, mal, otras veces salen mejor que otras, y al final va uno decantando, que era lo que decíamos, a pasar de los proyectos, es cómo los hago lo más simples y lo más sencillos posibles para que tenga la menor cantidad de enemigos posibles, ¿no? Porque eso uf, o sea, sí, 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 porque empiezan a cortar todo lo que sobre al final, ¿no? Sí, Entonces, aprendes a lidiar con la frustración, ¿no? De mm, que no lo construyeron como estaban los planos, de que no les gusta poner vegetación, mm, que es mm, algo que no hemos podido transmitir. Yo creo que nuestros proyectos en el diseño eran mucho más verdes, ¿no? Y había claro, más vegetación. Y luego las entidades mm, públicas dicen, es que ese árbol tengo que mantenerlo y tengo que regarlo entonces no lo pongo. mm, Y dices, pero no sabes el daño que le estás haciendo a los niños el no darles sus claro. árboles para, mm. ¿no? Entonces sí, son procesos muy interesantes de crecimiento en cuanto a arquitectónico, pero también en cuanto a entender nuestro contexto, ¿no? Sí, Mm. sí, es complicado. Pongan un cartel más chico, pero compren dos árboles. Sí, 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 sí. de acuerdo. Sí, De sí. paso, no queda tan evidente el cartel ese, porque Y ¿cuánto las salió ese cartel? autoridades, perdón, y las autoridades cuando plantean estos proyectos muchas veces desestiman el tema de hacer ciudad, ¿no? Lo ven como un proyecto en sí mismo, ¿no? Que uno, viste, a veces está desatento a eso, ¿no? Porque se queda con el proyecto y demás. Hoy ustedes hay un diálogo sobre cómo relacionar el proyecto con el entorno, más allá de lo topográfico, que es una cuestión que está impuesta por el lugar. Digo, por lo que se veía en las imágenes, eh, en el torno a la población que hay alrededor del proyecto, digo, hay como una necesidad de conexión que ustedes están buscando. Eh, Eso viene naturalmente, imagino, pero ¿cómo es digamos, lidiar con eso en relación al cliente, ¿no? Que el cliente es la gente, pero también es digamos, al ser un proyecto del gobierno, es el gobierno que es el que
pone la plata para que eso se pueda resolver. ¿Cómo lidian con eso? Ahí hay un tema interesante y es que, por ejemplo, en el colegio mira, el claustro, eh, querían poner una reja al final. O sea, estaba diseñado para que el colegio, y no tiene reja, pero fue una de las peleas grandes, era con la entidad. Era, oiga, voy a poner una reja porque como tengo vidrios cerca, es posible que me puedan vandalizar los vidrios, me puedan quebrar los vidrios, algo pueda pasar, ¿no? En el Supercade, que está pues, en una de las zonas más deprimidas de Bogotá, una de las quejas era, oiga, hay mucho vidrio, me van a romper los vidrios. El primer banco de Ciudad Bolívar, de esa zona, está ahí, hay un banco, y no ha pasado nada. O sea, la gente, o sea, no hay rejas, no hay grafitis, no han roto los vidrios. O sea, hay un tema también de que la gente tiene que empezar a romper esas preconcepciones que empiezan a pasar, Es que ¿no? Y ustedes lo dijeron, mencionaron en un momento, esos proyectos producen una cosa de sinergia que contagian. Entonces, si el entorno se va poniendo cada vez mejor, también hay una necesidad como de cuidarlos para que ese proceso no se degrade. Además de sentir lo propio, ¿no? La gente que Claro, por claro, siente eso, lo sí, sí, se lo propio. apropian. en el colegio, estamos hablando con la rectora hace poquito, y decía, claro, los niños que van a ese colegio no son los de las torres de los lados, son los del Mm, barrio, que usamos las fotos del barrio informal que queda a 5 minutos ok. caminando. Y nos decía, claro, o sea, lo que significa la dignidad que da un espacio como estos a un niño, que en muchos casos no lo tiene en su casa porque viene en unas condiciones pues muy difíciles, le permite al niño sentir, o al niño o a la niña sentir que puede aspirar a mucho más en la vida, ¿no? Entonces, Mm, oiga, mi punto ya no es mi casa, mi punto es este colegio que tengo, que entonces, hablando con los niños dicen, este colegio parece una universidad, o sea, como que se sienten súper orgullosos, claro. ¿no? De estar en un colegio que tiene escaleras y que tiene una cantidad de auditorios, una cantidad de condiciones que nunca en la vida han tenido y que además genera en ellos unas expectativas de vida muy diferentes. Eso hablamos con la rectora, como que pueden aspirar a mucho más y vida, la vida tiene mucho más. Entonces, como un espacio, como un edificio público, que es súper gratificante sentir eso, puede realmente cambiar las condiciones de vida de un niño, ¿no? O sea, y cómo puede aprender mucho más. Sí, ahora, Ser una contar este, plataforma de despegue, ¿no? Claro, sí, claro, Es una claro. pero plataforma de despegue. esto con el edificio hecho y viendo a la gente experimentarlo es más fácil de convencer o de contarles a ustedes y que nos crean. Cuando estás en planos y cuando estás en renders, nadie te cree y eso Claro. es una pelea permanente Mm, y la reja casi que se mantiene hasta el último día que Claro. ganamos, mm, porque pues el funcionario no quiere evitar problemas y toda la vida ha puesto rejas, Claro. entonces es lo mismo que ha hecho pues toda su vida también, ¿no? mm. Es como vivir en la Cuánta injerencia, perdón, no te interrumpí, no quería saber cuánta injerencia tienen ustedes en el proceso de toma de esas decisiones, cuánto los escuchan? Pues creo que menos de lo que nos gustaría, pero no está mal tampoco. Mm, Por eso pues cuando contamos nuestros proyectos, hemos entendido que nuestro proceso arquitectónico es decantarlo, casi que tienes que hacer un proyecto a prueba de balas, ¿no? mm, Y ese es en ese entorno en que llevas la creatividad al máximo, ese cefe, ¿no? Ese pórtico de concreto, o sea, todo lo que sea superfluo, todo lo que sea acabado, casi que se puede ir y el Mm, edificio sigue siendo lo que es. Lo mismo pasó con el Supercade. Ustedes vieron los interiores del Supercade eran todos blancos en drywall. En el proyecto, el concurso no era así, o sea, teníamos un cielo raso con ¿no? acabado tipo madera, si no estoy mal. acústico, sí. Lo pelaron y le pusieron drywall. Y al final, claramente ya hicimos nuestro duelo, ya pagué la terapia psicológica, pero, pero el proyecto no está mal tampoco, Mm, funciona muy bien igual, ¿sabes? Entonces en la medida en que el espíritu sea más grande que lo superfluo, pues mm, no lo pueden acabar, ¿no? Tu proyecto va a funcionar. exacto. Pero ese es el reto en estos contextos con una precariedad económica y con una falta de visión también, ¿no? Y pues no es culpa del funcionario, hemos vivido toda la vida así, sabemos que esto no me va a meter en problemas con los entes regulatorios, en cambio si asumo riesgos, entonces de pronto me arriesgo a que me investiguen, mm. ¿no? Hay que también ponerse un poco en los zapatos de los demás y ahí encuentras esos puntos en común. Fer, veo que abriste el Sí, micrófono, ¿querés decir algo? sí.
quería hacerles una pregunta. En, en alguno de estos edificios, estos espacios, ¿encontraron que la gente los usa de una manera distinta de la cual lo pensaron? Y Pues, y si la Supercade, sí. austeridad en los materiales y en las resoluciones constructivas tiene que ver con eso también. Que la arquitectura es como que es muda, ¿no? Y te da la posibilidad de utilizarla de muchas más maneras que si te está bajando en línea de alguna manera. Soy importante, soy cara, o tengo detalles extraordinarios, etcétera. sí, creo que para esa segunda parte, sí, tiene que ser muda. O sea, los presupuestos públicos son limitadísimos y si tú vas por algo que está haciendo mucho alarde, tenlo por seguro que cuando llegues a la obra y salga la licitación, te van a quitar todo y te van a cambiar todo. O sea, casi que los únicos, no siempre nos burlamos acá porque decimos que solo miran los planos estructurales. No miran ningún otro plano más. Entonces, en esa medida, por eso la materialidad es austera y tiene que, ¿no? Tiene que aguantar porque no hay dinero para estar manteniendo esos edificios permanentemente. Entonces, eso por ese lado. Y por la primera parte de la pregunta, creo que el Supercae Hmm. es espectacular porque es que el día que lo abrieron ya estaba funcionando distinto. O sea, el Supercae estaba en obra cuando llegó la pandemia, ¿no? Iba a un avance, no me acuerdo, a la mitad, un poquito más. Llegó la pandemia, se demoró un poco la obra, en fin, cambió la administración. Entonces, la inauguración del edificio la hace una nueva administración y la alcaldesa en ese momento quería hacer un énfasis, tenía un programa que se llamaba Las Manzanas del Cuidado, en el cual genera en algunos puntos de la ciudad unos centros de reunión en el cual ofreces espacios para cuidar sobre todo a la mujer en estos contextos socioeconómicos, ¿no? Que es un programa muy interesante porque las mujeres pues son la base de la sociedad, sobre todo, incluso pues más aún en Hmm. esos contextos socioeconómicos porque son las que cuidan a los niños de todo el mundo, en fin. Es un programa social muy interesante y resulta que el Supercade fue la El manzana primero. del cuidado de Ciudad Bolívar, la primera, o sea, es decir, cuando abrió, pues hay unos pisos de atención para que vayas y pagues la luz y el agua, pero el espacio de los auditorios se convirtió en centro de O la sea, casi manzana que del se volvió cuidado. más importante la manzana de cuidado que el mismo Supercade, Mm. y se volvió un programa estrella de la alcaldesa en ese momento, y todo empieza a girar como en torno a eso. Entonces los espacios que teníamos, hay unos espacios públicos, entonces en los espacios públicos que por presupuesto no le pusieron acabado, o sea, es concreto, concreto, solo concreto, no hay ni siquiera acabado de piso. Ahí entonces las mamás aprenden a montar bicicleta, hacen clases de baile, bueno, hacen una cantidad de cosas increíbles en un espacio súper austero que nosotros siempre estábamos diciendo, oiga, pongan una plata, terminen esto porque esto nadie lo va a usar, y es un espacio Sí. súper usado, o sea, súper usado, eh, sin lo más austero posible, pero muy usado, y lo mismo ese espacio, o sea, ese contenedor, porque al final es un edificio que es un contenedor donde puede pasar cualquier cosa, porque pues casi que y el ir a pagar la factura de la luz o del agua en poco tiempo ya no existirá, eh, puede adaptarse como a esas cosas. Entonces ese es un ejemplo muy bonito de un Mm. cambio de uso, sí, desde que lo abrieron. Qué lindo. Y otra pregunta tenía sobre, mencionaron las colaboraciones, ustedes colaboraron con otros arquitectos. Me preguntaba si existían colaboraciones con arquitectos de otros tiempos, por ejemplo, si la arquitectura que hacen tiene relación con otro tipo de colaboraciones diacrónicas, no en el mismo tiempo, sino con otros arquitectos del pasado. Pues eso digamos, por naturaleza, ¿no? O sea, creo Mm. que alguien decía, no sé quién era, ya con tantos memes en internet ya no sabes quién dijo qué, pero decía que la educación era lo que quedaba cuando se te olvidaba lo que aprendiste, ¿no? Ujú. Y al final, pues cuando hacemos este ejercicio el año pasado de hacer este libro, de visitar 10 años y entendernos un poquito más, con más calma, te das cuenta que es que todo esto que con lo que nos educaron pues está ahí, ¿no? Está Mm. todo el modernismo y Le Corbusier pues lo tienes ahí metido, pero entonces está Rogelio Salmona y todo el tratamiento del ladrillo y la topografía y Mm. la poética del lugar, y luego las experiencias internacionales también, porque hoy en día pues con todo esto al final lo que te alimentas ya no es solo de lo que viste en el lugar,
sino también de toda esta información que hay en Internet Mm, que te alimenta de alguna manera, sin hacer Mm. juicios de valor, bien, mal. Entiendo que los edificios que vas a visitar, ¿no? O sea, la experiencia de ir a la Alhambra, por ejemplo, eso no te la borra nadie de la memoria, ¿no? Entonces, eso sí es inevitable. Tenemos algún arquitecto en la oficina del cual me burlo mucho porque siempre le digo que sus referentes están en fotos en blanco y negro. Eh, pero tienen que estar ahí, ¿no? Álvaro Alto, en fin. sí, sí, y también hay muchos como tipologías que están en el ADN metidas, o sea, nosotros usamos, por ejemplo, muchos patios, o sea, siempre el patio está presente en casi todos nuestros proyectos, entonces, lo tenemos en el ADN de la casa de patio, ¿no? Desde Andalucía hasta la colonia española, siempre lo tenemos ahí metido, siempre ponemos patios. Bueno, el ladrillo es muy difícil no usarlo, o sea, siempre estamos, ¿no? Pensando cómo más usamos el ladrillo, porque más es muy barato, es muy fácil de mantener, es muy fácil de limpiar, ¿no? Lo lavas y queda como nuevo, o sea, es un material maravilloso, te aísla térmicamente, bueno, una cantidad de condiciones. Entonces, sí, eso es imposible. No, no sabría si hay algún arquitecto en especial, pero pues sí hay muchos ADNs muchos elementos que uno va cargando, ¿no? Bueno, nombraron varios durante la charla, ¿no? Hicieron algunas citas, pero sí, es cierto, todo eso se va colando, y lo interesante es que se va sumando con experiencias de vida, viajes, y De todo los eso CES, finalmente aparece. ¿Y perdón, qué? Siri, Dale, dale. siempre te la mitad de los... No, No, digo, de los CES, nombraron los CES, que me pareció interesante tomarlo como referencia, el edificio de los CES, que son edificios muy complejos, porque justamente tienen multifunciones, son híbridos y están en territorios muy complejos. Son todos diferentes, incluso tienen lenguajes distintos, arquitecturas distintas. Sus personajes o sus autores son hasta antagónicos en algunos casos. Es muy interesante. Y de los sets, ¿qué es lo que ustedes recuperan ahí, ¿no? Para llevar a su paisaje, ¿no? Sí, es que básicamente el programa de los CEFES, o sea, el alcalde Peñalosa hace los centros de felicidad. O sea, primero se llamaba Centro Deportivo y Cultural. Ujú. Y eso está basado en los CESC, o sea, es el mismo programa. Son programas Ok. mixtos, cultural, deportivo, ¿no? Entonces, y lo mismo acá, hay uno vertical, que me imagino que han visto, que ha sido el de Chapinero, que ha sido muy todavía no. famoso en. En dos charlas nos toca, Bueno, vamos a hablar con hay Alejandro. otros que son más horizontales, ¿no? Como el que hicimos, el de CF Cometas, pero es parte de ese programa. Entonces, qué sacamos de ahí básicamente el programa? O sea, el programa que hizo Bogotá es basado en ese modelo, ¿no? De esos centros mixtos, híbridos, culturales y deportivos. O sea, lo programático de alguna manera arma una red ahí entre Hay, los hay, estudios. hay una red de CEFES ahorita en Bogotá. Sí. Hay unos en construcción, otros que ya están funcionando. Creo que Mm. funcionando son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco funcionando y entiendo que hay otra construcción. Pero sí, siempre el proceso de diseño es, busquemos referentes de alguien que haya resuelto este tipo de programa o este tipo de edificio, porque ya, ¿no? Mm, Hay gente, ya o está sea, hecho. hay mucho por aprender Mm. y claramente no nos estamos inventando el agua tibia, como Ujú. decimos acá, ¿no? Es aprender, mirar, busquemos referentes, actualicemos la memoria y miramos cómo resolvemos el proyecto puntual. Tal cual. Si alguien se anima a hacer alguna pregunta, porque ya son A 7 ver. casi y media. Me pareció interesante, si quieren, y yo por mí voy cerrando como a partir de qué sale el libro, ¿no? Como de 10 años después, parar la pelota, reflexionar, hacer como una retrospectiva y poder poner en palabras y formalizar, ciertos recursos proyectuales, reflexiones, eh, como para encontrar un hilo conductor del estudio. Porque eso me parece que es valioso y que en el proceso, que no es lineal, a veces aparece antes, durante, después, pero me parece como un lindo resultado de la reflexión el libro. Después, vuelvo a decir, les vamos a dejar el link
para que lo puedan adquirir en la sala, como decía el Lelutier, a la salida del teatro. Sí, fue un ejercicio muy lindo. Alguna vez me encontré con un arquitecto que había trabajado con nosotros en los primeros años acá en una esquina y, y me dijo, por ahí estaba viendo lo que están haciendo, qué cansancio. Eh, y, y es que sí han sido 10 años frenéticos, yo creo. O sea, hemos trabajado mucho, hemos hecho, pues, la verdad yo me sorprendo. Cuando hicimos este ejercicio fue una sorpresa muy agradable, es decir, hemos hecho muchas cosas y tal vez al estar haciendo, pues no tienes tiempo de reflexionar, ¿no? No tienes Mm, tiempo de... Ahora, hay cosas ahí, lo que hablábamos de que está en el inconsciente todos estos referentes, ¿no? De otros tiempos y eso está ahí. mm. Y entonces ven, ¿cómo vamos a celebrar los 10 años del estudio? Pues Sí, pensando, claro. ¿no? Mirándonos y luego hicimos una buena fiesta para también para lanzar el libro. Y Muy nos bien, demoramos más, o sea, terminamos celebrando los 11, Casi, sí, pero eso pero se avisa. Bueno, estaremos para la próxima. sí, de acuerdo. Para la próxima, sí. Para la próxima. No sé, a los 15 años saquen otra. Bueno, ahora igual nos vamos a ver en Otras fiestas. enero y febrero en Bogotá. Bueno, súper agradecida, la verdad que muy linda conversación, muy linda charla. Les agradecemos enormemente que hayan participado del ciclo de charlas. Ya la vamos a poner linda y la vamos a colgar en nuestra videoteca de YouTube. Así que mil gracias, Carlos, mil gracias, Camilo, por este ratito que nos regalaron. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Un placer, encantados. Fue muy rico haber estado hoy acá con ustedes. Espero que la hayan pasado lindo. Nosotros la pasamos genial. Sí, muy lindo. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Cariño Muchas para gracias. Natalia. Muchas gracias. Bueno, que estén Chao. bien. Chao, Chao. gracias a Chao. todos. Nos Gracias. vemos en la próxima charla LATAM. Chao, buenas noches.